Hola, buen día. Alumnas de la Facultad de Ingeniería, Angélica Laguarne Ortiz, María Guadalupe Muñoz Gómez, Kenia Coral Méndez Serrano y su servidora Yormeli Ricoy Vargas, en colaboración con el profesor Sergio Ponce de León de la Huerta, tenemos el honor de presentar La vida inmortal de Henrietta Lacks. Su nombre es reconocido en el campo de las ciencias biológicas, pero ella no era una investigadora o académica, sino una mujer común de pocos recursos, cuyas células aún viven y ayudan a salvar a millones de personas alrededor del mundo. Quizá sea más fácil referirse a ella no por su nombre real, sino por el de sus células, Ella. Henrietta Lacks, quien en realidad se llamó Loretta Pleasant, fue una mujer afroamericana. Nació el 1 de agosto de 1920 en el pueblo de Roanoke, estado de Virginia. Hija de cultivadores de tabaco, su madre, Eliza Lacks Pleasant, que estaba casada con Johnny Pleasant, el padre de Henrietta, falleció en 1924 al dar a luz al 10º de sus hijos. A la edad de 15 años quedó embarazada de David Lacks, con quien formó una pareja estable. Se casaron y tuvieron 5 hijos. A principios de 1951 le fue diagnosticado un cáncer de cervix, que fue tratado en el Johns Hopkins Hospital de Baltimore, con braquiterapia, de acuerdo con los principios de la época, con una remisión temporal a la que siguió una progresión acelerada que finalmente la llevó a la muerte a las 12:15 de la mañana, del 4 de octubre de 1951 por falla renal ese mismo año. Un momento histórico. En el momento en que Henrietta consultó al ginecólogo Richard W. Tellane, investigador de Hopkins, como parte de los protocolos de entonces estaba recolectando muestras de cáncer de cervix para probar que todos los cánceres de cuello uterino tenían un origen común. En ese momento de la medicina se distinguían dos tipos, invasivo y no invasivo, considerados cada uno como tipos de cáncer diferente con tratamiento y pronóstico distinto. Tellane sostenía que eran el mismo, solo que en distintas etapas. El Dr. George Lane, que en ese momento era el director del departamento de cultivo celular del Johns Hopkins, se encargaba de procesar estas muestras. Él quería lograr la creación de un cultivo celular inmortal de origen humano, que ya se había logrado uno en ratas, pero humano aún no, debido a que las células dejaban de dividirse a los pocos días y los cultivos morían. De esta forma, sin solicitar autorización, ya que no existía regulación al respecto, se tomó la muestra y el Dr. Gay, quien llevaba años intentando perfeccionar las técnicas de cultivos celulares, dejó la muestra en un cultivo. En un principio, el ritmo de crecimiento de los cultivos de las células ELA fue alto, pero el Dr. Gay esperaba pacientemente que ocurriera la muerte de estas células. Sin embargo, no fue así, y las células se duplicaron a un ritmo constante cada 24 horas, y a partir de este han salido las generaciones y generaciones de células ELA, que hasta ahora se utilizan en laboratorios de todo el mundo. Paralelamente a este evento, en 1951, Estados Unidos estaba en medio de la peor epidemia de poliomielitis. Un investigador de la Universidad de Pittsburgh, Jonas Salk, en 1952, anunció que estaba desarrollando una vacuna contra la polio. Sin embargo, necesitaba probarla antes de iniciar los programas de vacunación. Y fue aquí donde el Dr. Gay vislumbró una de las primeras situaciones de aplicación práctica de la línea celular recién descubierta. En Tuskegee se instaló la fábrica de células ELA más grande del mundo. De esta manera se pudo probar la vacuna y lograr que en abril de 1955 se anunciara al mundo la existencia de la primera vacuna efectiva contra la polio. El tiempo de las células ELA había comenzado. Se les llama también células inmortales y es la línea celular más antigua conocida y utilizada por los seres humanos. Estas células han sido utilizadas en más de 70.000 investigaciones en todo el mundo. Su aporte a todas las ramas del conocimiento ha sido invaluable. Incluso han ido al espacio exterior dentro de algunos protocolos de estudio. Son omnipresentes en la realidad científica de hoy. Una de las razones de su universalidad fue la prodigalidad con que el Dr. Gay regaló tubos con células ELA a quien se las pidiera. Desde 1952 a la fecha, las células ELA han estado involucradas en miles de estudios. Incluso en algún momento infectaron otras líneas celulares y obligaron a desarrollar medidas de aislamiento y purificación de cultivos celulares. Se calcula que hasta 2010 se han producido 50 toneladas de células ELA. La historia de las células de Henrietta ha puesto en debate actual muchas interrogantes y ha demostrado la existencia de muchas falencias en los países modernos. ¿Y por qué son tan importantes las células ELA? Recordemos que fueron las primeras en crecer en un medio controlado, lo cual ayudó a diseñar protocolos específicos de cultivo que han llegado hasta nuestros días. Se utilizaron para la creación de la vacuna Salk contra la poliomielitis. Si bien esta enfermedad no tiene cura, sí se puede prevenir, y gracias a un esfuerzo global para erradicarla, se ha logrado una reducción impresionante, de unos 350.000 casos estimados en 1988 a 42 casos en 2016. Por otra parte, han ayudado en el estudio de los efectos producidos por la radiación y los vuelos espaciales en células humanas, el mapeo genético, los efectos de cosméticos y otros productos químicos, e innumerables ensayos en cáncer, SIDA y enfermedad de Parkinson. Para terminar, es importante mencionar que en los primeros 50 años desde su muerte, su propia familia desconocía no solo el hecho de que existirían células de Henrietta Lacks cultivadas, sino las aportaciones a la ciencia y los ingresos generados por las mismas. Esto muestra los cuestionamientos legales y éticos a los que se enfrenta la investigación en biomedicina. Por una parte, la legislación que se ocupa de los estudios biomédicos está atrasada y no contempla muchos de los casos relacionados con las transacciones de tejidos biológicos. Esto nos obliga a pensar como sociedad que tenemos que tomar un rol activo en la discusión de estos temas con el fin de evitar que todo lo nuevo que se está estudiando no esté regulado dentro de un marco acordado. La historia de Henrietta es un ejemplo que no debemos dejar pasar. Aunque ella no lo supo, su supervivencia ha llegado mucho más allá de sus límites físicos y nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia inmortalidad y los secretos que ella implica, los límites de la investigación y de nuestra propia integridad como personas, que es inviolable.